Yo no te escucho a vos. No te escucho. ¿Me escuchás ahora? No te escucho ¿Ahora me escuchás? perfectamente. Hola. Perfectamente, Norberto. Bueno, ¿Ahora me escuchás? escucho perfecto. ¿Vos a mí? Sí. Bien. Escuchame una cosa, Norbert. Ahora después le voy a decir a Alejandro. Vos vas a dar el punto 5.4 de la organización político del territorio colonial. Sí. Sí. Acá lo que yo voy a hacer, después le avisamos también a Alejandro, lo que en la unidad 5, ¿me escuchás bien? Sí. Alfonsina, Se va un poquito la voz, Horacio. Se va un poco la voz. A ver si por ahí. a ver ahora, Sí. Sí. ¿está mejor ahora? Sí. Ahora está mejor. Bueno, bueno, ahora falta, ¿me escucha bien? No, el... Que tiene el título acá. Ya, sí. Que está sentado en una pared blanca en el fondo. ¿Sí? más jovencito era. Pueden ir cerrando los micrófonos que acá Norberto Soler, que está en línea, y ahora Alejandro Rosales. ¿Me escuchan? Aún mejor, no sé si me escuchan bien, les diría que desactiven el audio por ahora. Yo desactivo el audio. No, Norberto, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho bien. Bien. Sí. Norberto, escuchame una cosa. Yo lo que te decía, que voy a, como introducción, voy a dar lo que dio Alfonsina como lectura obligatoria. ¿Para qué está tocando? Algo está tocando. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Voy a dar como lo que sería la lectura, las lecturas obligatorias y, digamos, los videos que van a YouTube, ¿no es cierto? Lo que damos ahora. Pasa a YouTube, tengo entendido. Así que bueno, voy a dar como introducción voy a decir lo que da Alfonsina, como si vos querés agregar algo más, o Alejandro, que serían las lecturas obligatorias, las 2 guías de estudios y la clase grabada. ¿Te parece bien que de eso como introducción a todo? Sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, buenas tardes a todos, son las 18:30. Espero que me estén escuchando. Acá 26 participantes, bueno, espero que se vayan sumando. Yo entiendo que esto después el centro de estudiantes sube la clase a YouTube. ¿Me escuchan? ¿Alguno se quiere contestar? Norberto Soler, ¿me escucha? ¿Ustedes me escuchan todos bien? Sí, 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 sí. Se escucha bien, profesor. Bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, el tema es hoy vamos a dar la unidad 5, que es la educación del orden colonial. Bueno, nos hemos repartido horas online. A continuación creo que va a dar Alejandro Rosales, el profesor Alejandro Rosales. Yo les voy a dar la situación político-jurídico, religiosa, jurídica de España en el medioevo y las culturas y la configuración político-jurídica. Básicamente les voy a hablar de los incas, de los mayas, de los aztecas. Después, de la Iglesia de Valladolid, la Casa de Sepúlveda, etcétera, que generalmente les aconsejo es un tema de examen. Nosotros, nuestra gimnasia arranca a partir de historia colonial, en los últimos 2 años la materia se ha ampliado, pero yo entiendo que lo que va a dar a continuación Alejandro Rosales, y también la organización político-institucional que incluye Norberto Derecho Indiano, ¿no es cierto? Aparte de eso, lo que vas a hacer vos, bueno, les voy adelantando lo siguiente, lo que la licenciada Alfonsina, que es la titular, dio como, digamos,
ha bajado en el aula virtual. Les conviene. Nuestras clases vamos a tratar de ser sintéticos, vamos a dividir una parte yo, una parte Alejandro Rosales y la última parte Norberto Soler. Vamos a tratar de ser lo más sintéticos posibles. Voy a dejar para el último yo algunas preguntas y después cada docente va siguiendo. Y les aconsejo lo siguiente. Primero, la clase grabada de la licenciada Alfonsina Guardia, que habla de la configuración del orden colonial. Ahí tienen bastante, dura unos 20 y pico de minutos. Hay otra clase, también otra microclase grabada del escribano Castelo, donde él se refirió a las instituciones indianas. Eso también lo tiene. Después, como lectura obligatoria, ahí tienen la discusión sobre el canibalismo, de Zuluaga Hoyos. Hay un trabajo también de la Universidad de Valencia sobre el derecho de India. Y por último, las guías de estudio que han confeccionado nuestros compañeros Francisco García y Fabián Macitelo, perdón, que la guía de estudio está muy enganchada en y la guía de estudio número 8. Con esto, el Vicente, más Norberto, Alejandro Rosales, creo que con eso no va a tener ningún problema. Bien. Profesor, yo no lo escucho. ¿Se fue? Hola. Hola, no lo escucho, profe, se le corta todo. ¿Está todo cortado? Sí, ¿Ahora? ahí sí. Bueno. Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha muy cortado. ¿Y ahora cómo se escucha? Bueno. Un poco mejor. Ahora bien, profe. Gracias. Sí, porque yo trato de ponerla. Avísenme cuando se escucha mal, que en todo caso veo la forma de recomponerlo. ¿Está bien? Bueno, hasta ahora, ¿me escucharon cuáles son las lecturas aconsejadas por la cátedra como obligatoria, las microclases, etcétera? ¿Eso me lo escucharon bien? Hola. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno, ¿para qué voy? Yo acá voy a borrar la opción que figura grabando, capaz que es eso, lo voy a sacar. ¿Se escucha bien? Disculpe, profesor. Si saca la opción de grabar, después la clase creo que no va a quedar grabada. Bueno, entonces la voy a dejar como está, perdón. Sí, por favor. Gracias. Quizá después en la clase grabada se pueda ver bien. Bueno, ahora, ¿me están escuchando bien la mayoría? Sí. Norberto, ¿cómo escuchás? Bien, bien, te escucho bien, Horacio. Bien, adelante. Bueno, voy a adelantar porque es rápido. Bueno, primer punto. El punto 5.1 habla de la situación político-religiosa, jurídica de España bajo el medioevo. Yo esto lo voy a hacer a nivel repaso. Se los voy a enganchar que en la clase anterior yo hablé de la formación de los estados nacionales y la configuración del derecho moderno y la separación de justicia y derecho. Acá mi compañero Roberto Soler también habló de esa época del medioevo, hablamos de la toma de Constantinopla. Entonces, para que alcance el tiempo, que ya van 6 minutos, voy a hacer bien resumido. Yo le diré a ustedes que el punto 5.1, la situación político-religioso-jurídica de España bajo el medioevo, con el punto 4.4, que en una clase pasada, está bastante ensamblado. Así que si les toca leer eso, si leen ambas cosas, no creo que les toquen dos preguntas distintas. ¿Se entiende? Voy a ir rápido, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo de hablar de lo que es digamos, la cultura precolombina, en donde les voy a hablar de los incas, de los aztecas y de los mayas. Voy a intentar hacer un pequeño resumen. Sigo. Entonces, tengan presente lo que hablamos en la clase anterior respecto a la formación de los estados nacionales, que es la transición del medioevo al Estado moderno. Y en general, recuerden ustedes que en la época medieval apareció la peste negra, hambrunas, pobreza, y hace que se vaya deteriorando, entre otras cuestiones, la relación vasallo, el vasallaje entre el señor feudal y el resto de del pueblo, digamos, ¿no es cierto? Entonces,
Tengan en cuenta que en la Edad Media el pensamiento político estaba subordinado a los dogmas religiosos. Tengan presente que esta transformación de la Edad Media, del feudo a la Edad Moderna, se va dando una pérdida de poder en los señores feudales, hay un fortalecimiento y un auge de las grandes ciudades. Acuérdense de las ciudades-estados que vimos en la clase anterior. Arrancan las asambleas, hay un crecimiento del comercio, hay un mayor un intercambio de ideas intelectuales. Entonces, a partir de los siglos XIV y XV, los monarcas europeos comienzan a tener una mayor cuota de poder. Se empieza a modificar el mapa político de Europa, y de este modo el concepto feudal de lealtad va siendo reemplazado por la autoridad real nuevamente, y arrancan los absolutismos. Voy a avanzar porque acá el programa pide puntualmente, habla de la situación político-religioso-jurídica de España bajo el medioevo. Entonces, partiendo de lo que vimos en la clase anterior, vamos a tener en cuenta de que se van consolidando las monarquías autoritarias. Recuerden la Guerra de los 100 años, y en lo que refiere a lo que va ocurriendo en el Océano Atlántico con los descubrimientos, con el tráfico comercial, que pasa del Mediterráneo al Atlántico. Vean muy bien cómo explica Alfonsina, cómo se dividen con estas conquistas, básicamente los españoles y los portugueses, a través de las bulas y el Tratado de Tordesillas, que es como que se divide en el mundo, ¿no es cierto? Hace un reparto. Tengan en cuenta entonces que en la Edad Media lo que ocurre en España se unifican el Reino de Aragón y el Principado de Cataluña, y este es un sistema opuesto al régimen señorial que en ese momento era el predominante de Europa. ¿Qué ocurre? La guerra fue el medio político principal de los soberanos, y esto lleva a la creación de un ejército en forma permanente. Este es el fenómeno que ocurre a partir después de la Edad Media. Hay una crisis de los poderes universales de la Edad Media y se produce una minoración del poder del Papa. Bien, entonces, para terminar este punto y para arrancar con el derecho precolombino, puntualmente en el caso español, si quieren ver en la época medieval, en el siglo V, el reino visigodo, que ya estaba romanizado, tengan presente el concilio de Toledo del año 589, luego de eso, la Iglesia tiene un papel preponderante en la cristianización del reino, y eso es lo que va a ocurrir en la evangelización luego de América. Es ese poder que va teniendo la Iglesia. Entonces, cuando hablamos puntualmente en España, no hay que marcar lo que ocurre en la etapa musulmana dentro de la península ibérica. Se va desfigurando el reino visigodo. ¿Qué ocurre? Una permanente lucha de culturas con la invasión de los otomanos. Entonces, recuerden, en el año 1492 ocurren cosas trascendentales en España, que es la expulsión de los moros y luego es el descubrimiento de América. Ya estamos en la transición de la edad a la edad moderna. ¿Recuerdan ustedes la caída de Constantinopla? Digamos, la toma de Constantinopla por los turcos es el hecho que la transición de la edad media a la edad moderna. Repasen esto un poco, vean un poco lo que ocurre con el origen del Estado Nacional Español, que es la unión del Estado de Castilla y el de Aragón, a través del matrimonio del rey Fernando II, digamos, de Aragón, e Isabel I de Castilla, esta unión nacional que va a dar como consecuencia después la reconquista de España y la expulsión de los judíos en el año 1492, con la conversión de los musulmanes en el año 1500. Estos son los acontecimientos que ocurren básicamente en el territorio europeo. Bueno, ahora voy a hablarles de la cultura precolombina y la configuración político-jurídica. Es decir, con esta expansión de los descubrimientos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es la cultura precolombina? Esto lo saben en el secundario. ¿A qué refiere?
a la época anterior de Cristóbal Colón, cuando en el año 1492 aparece en América. Recuerden ustedes que él desembarca en Cuba, y los llama indio a los aborígenes originarios, pensando que había llegado a las Indias, ¿no? Este es un concepto genérico. Les aconsejo puntualmente que lean y amplíen. Yo les voy a hacer ahora una especie de resumen, les voy a agregar un montón de unas cosas adicionales. El día número 7, que armaron los compañeros García y Citelo, donde dicen ellos que... Ya está, no te la pierdas. ¿Escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Digo, bueno. Harta, boludo, harta. Alguien que cierre la que está harta, que cierre. Cerrar el micrófono. Hola, hola. Bien. Se escucha bien, Horacio, se escucha ahora bien, bien, bien. Por favor, el micrófono. Bien, entonces, sigo. Van a ver que no todo vino de España. ¿Qué implica esto? En nuestra América existían civilizaciones organizadas como estructuras sociales y jurídicas, no eran ni mejores ni peores, eran diferentes, eran distintas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los españoles llegan a América, la premisa era oro, gloria y evangelio. En función de esto, después más adelante va a quedar explicitado el tema de los justos títulos, lo que es la legitimidad de la conquista, y el tema era que entraba una discusión de conquistar tierras era un derecho natural, teniendo en cuenta que estaba atrás de la mano de la Iglesia, y cuando vea lo que yo les referí hoy, el tema de las bulas, el Tratado de Tordesillas, cómo van justificando jurídicamente y cómo se hace un reparto del mundo en este aspecto, ¿no es cierto? Sigo. Esta visión antigua del derecho, en la cual se decía que esta parte de América estaba lleno de salvajes, de borrachines, que era una denigrante cómo era la situación del aborigen. Autores hablan de que por qué digamos, se los subestima a los indígenas, tanto los germanos, los franceses, también se emborrachaban, y no por eso se los dejaba de lado y eran tenidos por gentes elegantes, ¿no? Tal cual dice la Biblia. Entonces, puntos de vista, se empiezan a dar estos pueblos, e inicialmente, a punto tal que esta negación se les niega la calidad humana. Después se va a hablar del tema del sepulcro, de las casas, del canibalismo, etcétera, etcétera. Entonces, esta discusión que arranca en Europa, bien. Después, el doctor Rosales va a dar la clase de Fray Bartolomé de las Casas, donde pone en crisis estos conceptos, es muy interesante. Y ténganlo bien en cuenta porque seguro que es tema de examen. ¿Sabes? Sigo. Entonces, si hablamos estoy tratando de regular el tiempo, me quedan 14 minutos, voy a tratar de hablar 10 y dejar 5 minutos para preguntas que después las voy a ver. Cuando hablamos de culturas americanas en nuestro continente, hay 3 culturas fundamentales de aborígenes en las cuales hay que tener en cuenta la organización social. Y tenemos que hablar de los incas, de los mayas y de los aztecas. Tengan esto presente, si les llega a tocar esto como un tema de examen, no hace falta que memoricen el nombre de los caciques, de la historia, nada, ustedes tienen que tener una noción de su organización. Voy a tratar de darles sintéticamente que quedan, cómo era su origen, indicación geográfica, organización, algunas actividades económicas y algún desarrollo científico y artístico y alguna anécdota que lo va a sorprender. Entonces, vamos a hablar de los incas. El origen de los incas se calcula que aparecieron a finales del siglo XII. Digamos, inicialmente arrancan en Perú, arrancan en el Cusco. Cuando hablen de los incas, les voy a decir una palabra que después la van a leer. El Tahuantinsuyo. ¿Qué es el Tahuantinsuyo? ¿Qué es lo que qué significa esto? Es una palabra proveniente del lenguaje quechua, que viene de los Andes, que es la fusión de 2 términos. Tahuan es 4, y
por un lado 4, y Suyo es región. Hay 4 regiones en donde el imperio inca va dividiendo su enorme extensión. Fíjense ustedes que al momento del mayor esplendor llegan a tener 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Que esto ocurre, para que lo vean, en el momento del esplendor ocupaban, digamos, más allá de la parte del Perú de Cusco, que era su capital, llegaron a ocupar tierras pertenecientes a lo que es hoy Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. ¿Qué ocurre con este Tahuantinsuyo? Cuando hablan de quien forma el imperio es el trascendente, el Manco Cápac, a fines del siglo XIII. Después hay distintos sucesores, y en un periodo de 50 años construyen el imperio más grande y más exitoso de América, que sorprende a los Estados Unidos. ¿Cierto? ¿Qué ocurre después? Hay una distinta sucesión de enfrentamientos entre ellos mismos, se van debilitando. Existe, tengan en cuenta, no los quiero, digamos, no me da el tiempo para hablar de la pelea entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar, es lo que va ocurriendo, pero en definitiva, estas internas va a dar que con la aparición de Armando de Francisco Pizarro, con las tropas españolas, esta colonización española, va a terminar tomando a uno como rehén, y en definitiva Atahualpa va a ser asesinado y va a ser el último inca del Tahuantinsuyo. Cuando hablamos de los incas, fíjense ustedes, se va a hablar que cuando se revisa esta la Pizarro, que hablan distintos actores, se habla de una prodigiosa república comunista. Se habla del comunismo de los incas. Esto ténganlo presente, como que en la historia se habla del comunismo. ¿Y por qué? Estaban sometidos al poder de un monarca, estábamos hablando de 12 millones de habitantes, y la forma de gobierno era teocrática monárquica. Digamos, el inca gobernante era considerado un dios, y el cual este dios era temido y obedecido en forma absoluta. Entonces, se habla cuando los incas, repito, del comunismo incaico. La civilización incaica, fíjense ustedes, no tenía moneda, no tenía mercados, no tenía esclavos. Se conformaba una organización que podemos definirla hoy como socialista. Bueno, después no va a alcanzar el tiempo, habla de la formación de los ayllus, que es el conjunto de descendientes que tenían un antepasado común, laboraban la tierra, se respetaba mucho al anciano, que era el recto y el más sabio de la tribu. Pero si las clases sociales existen dentro de los incas, había una nobleza que destacaba en el resto. Entonces, el pueblo estaba compuesto por artesanos, mercaderes, pescadores, colonizadores, etc. El comercio en la planificación y en la previsión de la agricultura. Cuando hablamos de la religión, cultura, que voy muy rápido, pero es la única manera de hablar esto en 20 minutos. Va a quedar grabado en clase, y ahora cuando terminemos le trataré de responder la mayoría de las cosas. Entonces, y la cultura de los incas, para ellos el imperio dependían del dios de Inti, que era el dios del sol, que era el proveedor de la vida y el protector de la gente. Entonces, los incas tenían una religión politeísta. ¿Está claro? Tenían religión politeísta, había sumos sacerdotes. Otra cuestión para destacar es un gran desarrollo en la arquitectura. Los incas crean palacios, fortalezas, templos. Y hay otra cuestión, que es lo que ocurre con los conquistadores. Se destacan porque trabajan el oro y la plata, gran cantidades de joyas y elementos en oro, y alimentan los incas también la famosa leyenda del Dorado. Eso es lo que da la codicia de los conquistadores, uno de los motivos por los cuales los vienen a masacrar. Entonces, ¿se escucha? Sigo. Sorprende ciertas cuestiones en un proceso de momificación,
tienen intervenciones quirúrgicas, de sangrados, de purgaciones, tienen conocimientos también científicos de un sistema decimal, y también los incas desarrollan una astronomía en la cual habían dividido el año en 12 meses. Bueno, voy a avanzar, les voy a resumir. Acá respecto al derecho penal, el castigo a la delincuencia había alcanzado un sentido de defensa colectiva y se tenían en cuenta, eran castigados todos los hechos que afectaban la seguridad y la integridad. Entonces, tanto los incas como los mayas y los aztecas tengan presente todas estas civilizaciones, consideraban infracciones capitales al homicidio, al hurto, al adulterio y cualquier desacato contra la autoridad o religión. Había penas de muerte, algunas eran instantáneas, otras más sufrientes, que eran más lentas. Existía también la reducción a la esclavitud, que estaba prevista como un delito, y había faltas menores también, como lo que era la embriaguez, delitos sexuales, etc. Bien. Para ir redondeando el tema de... Me quedan 6 minutos, así que voy a resumir. Bueno, Cusco fue su capital, había un régimen totalitario, había gobiernos despóticos, y la agricultura dentro de los incas fue la base de las instituciones políticas. Respecto al comercio, los incas no formaban parte de un pueblo mercantil y, reitero, no sabían lo que era el dinero. Les hablé de Inta. Bueno, ahora les voy a hablar de los mayas. Voy a sintetizar. Los mayas. La civilización maya ocupó un extenso territorio que estaba incluido el sureste de México y el norte de América Central. Abarca también toda la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, una porción también occidental de Honduras y El Salvador. Eso es a grandes rasgos. La característica de los mayas, que fue la más antigua civilización, después si la quieren profundizar no me alcanza el tiempo lamentablemente, hay que hablar que ellos tienen un periodo preclásico, un periodo clásico y un periodo postclásico. Para que se den una idea, estamos arrancando del año 2000 a.C., y cuando va a terminar el último pueblo, digamos, la mayor oposición que tuvieron los españoles fueron los incas y fueron los aztecas, que estaban en medio. Los mayas ya estaba bastante debilitado, pero es hasta el año 1697 de la conquista española es cuando cae el último bastión. Los mayas habían florecido entre los años 300 al 900 a.C., después van a estar desaparecidos unos 200 años. Tengan en cuenta la ciudad de Chichén Itzá, y después, si quieren como anécdota, si quieren como anecdótico, en el año 1517 llega una calavera española, naufraga en el Caribe, y alrededor de una docena de sobrevivientes llegan a las costas del Yucatán. Bueno, los capturan los mayas y a la mayoría los sacrifican, así que no eran nenes de pecho tampoco los indígenas, los aborígenes. Hay distintas expediciones españolas en Yucatán, en Tabasco, y cuando se da la caída de la capital azteca en Tenochtitlán en el año 1521, Hernán Cortés manda a Pedro Alvarado a Guatemala, manda una caballería, hay distintas escaramuzas, y fíjense ustedes que los reinos mayas, el último bastión va a terminar en el año 1697. ¿Qué caracteriza a la cultura maya? Bueno, la conquista española eliminó la mayoría de los rasgos definitorios de esta civilización. ¿Qué hacían los misioneros? Y acompañaban con la expedición a los evangelizadores, y les resultaba la cultura maya un obstáculo. ¿Qué les puedo dar como curiosidad? Que tengo muy poco tiempo, en 3 minutos les tengo que hablar después de los aztecas. ¿Qué destaca o qué llama la atención? El templo de Kukulcán en Chichén Itzá, la ciudad de Chichén Itzá, que ya no existía cuando vienen los españoles, es algo que llama realmente la atención en la cultura maya. Se destacan dentro de sus ciencias. Bueno, les repito,
La otra ciudad también, bueno, esta Chichén Itzá está en el Yucatán de México, y la otra, el Tikal, que está en la selva del Petén de Guatemala. Son las dos más importantes. Pero antes de terminar, les quiero referir, los mayas tenían una estricta división entre, ellos tenían una división entre una élite gobernante y una élite de plebeyos. La organización maya fijaba una propiedad comunal también para los nobles, y se unifica el máximo poder político y religioso en un rey divino. Los mayas también practicaban sacrificios humanos, contaban con una jeroglífica y ciudades que tenían una arquitectura muy avanzadas, una organización política con centros ceremoniales, y les quiero referir, por último, algo que llama la atención. Los mayas tenían un complejo sistema calendárico, en el cual, si bien era muy complejo, ya habían dividido el año en 365 días. El calendario maya, aunque era muy complejo, era el más exacto de los conocidos hasta la aparición del calendario gregoriano del año 16. No sé si lo recuerdan, tenganlo en cuenta, era la trascendencia de estas culturas precolombinas que existían en América toda. Hay una organización teocrática del Estado, tienen el dios de la lluvia, el dios de la muerte, el dios del maíz. Bueno, voy a resumir los aztecas, incas, mayas y aztecas. Aztecas eran los que estaban establecidos en lo que sería el sur del actual México. Después de la muerte de Moctezuma, se pone de manifiesto la debilidad de este gran imperio. Les voy a decir que acá es Hernán Cortés, el que ejerce la dominación y la conquista de este gran imperio. La ciudad Teotihuacán ya estaba deshabitada cuando llegan los españoles, pero tengan en cuenta que esta civilización azteca es una de las civilizaciones mejor conocidas en la América precolombina. Sigo, tengo que resumir porque ya se me acaba el tiempo y tengo que dejar a mis colegas. Entonces, existían manifestaciones artísticas de los aztecas. Bueno, insisto, lean, hay bastante detalle también explicado en la guía número 7 de García y de Mesitelo. Tengan en cuenta el tema religioso, lo importante que eran los aztecas, y les voy a dar una conclusión para terminar. La religión y la cultura de los pueblos americanos, tanto cuando hablamos de aztecas, de mayas y de incas, sin duda resultaron civilizaciones. Bueno, acá está el doctor Rosales ya, son las 19, así que termino. Está Tranquilo, Horacio. Y ahora las preguntas. Traté de resumir toda la cultura. Lo que les va a hablar ahora Rosales, seguro que es pregunta de examen, así que presten mucha atención. Bueno, entonces, durante mucho tiempo no hemos tomado conciencia de la propia historia de nuestro continente, donde claramente la civilización maya, azteca, inca, tienen un alto grado de desarrollo. Hay que tener en cuenta la América prehispánica, y que por último, después va a desarrollarlo Soler, lo que es el derecho indiano, y estas cuestiones. Entonces, no me alcanza el tiempo, pero tengan presente que las instituciones como la MITA y el Characonazgo ya eran anteriores a la venida, eso léanlo, no me alcanza el tiempo para describírselo, pero la MITA y el Characonazgo ya eran anteriores a los españoles. Bien. Voy a leer algunas preguntas, a ver si las puedo responder, así le dejo parte a mi colega, pues ya le saqué un par de minutos. Bueno, acá me pone que se escucha mal, después me pone que se escucha bien. A ver, vamos a ver. Bueno, les queda claro que esto es un mini resumen. Ya les dije, Alejandro, yo cuando arranqué la clase, le di lo que había dado Alfonsina como lectura obligatoria, las 2 microclases, la clase de Alfonsina y nuestras clases que van a quedar. A ver, bueno, acá uno dice que podría repetir. Bueno, ya es tarde, no sé qué es lo que puedo repetir, pero ya está. A ver, bueno, mal audio. Espero que haya quedado bien. Se escucha cortado. Bueno, acá una chica se le fue la boca. Los incas lograron controlar todos los pisos ecológicos. No sé, Paola, ¿a qué te referís con todos los pisos ecológicos? Pero en ese momento los incas fueron
desde el punto de vista territorial de esos 2,5 millones de kilómetros, la intercomunicación que existía fueron realmente bastante asombrosos. Si hoy ves el Machu Picchu, yo no lo pude conocer, algunos colegas sí, sigue llamando la atención al día de hoy. Bueno, acá habla alguien que escuchó entrecortado. Bueno, yo creo que voy terminando y le voy cediendo a mi colega Alejandro. Por último dice acá, organización política sobre los incas. Bueno, la organización política de los incas no hice a tiempo, pues no me alcanzó el tiempo, lo podés repasar en lo que dice Alfonsina y lo que dice la guía número 7. Si escuchás algo de mi clase, creo que algo de... No sé que hay una tesis del doctor Murra que habla de eso. La verdad que no me doy cuenta, en este momento no lo tengo presente. En un momento dijo que era algo tema de examen y se cortó. ¿A qué se refería? No, le dije que seguro lo que va a dar ahora Rosales es tema de examen. Esa es mi versión. Me van a matar si le digo que no. Es muy importante también lo que va a dar Soler. Les quiero decir que si les llegan a preguntar los incas, los mayas y los aztecas, no le van a preguntar los nombres de los caciques, las fechas, los plazos, pero tienen que tener una noción. Máximo control, dice otro de los pisos ecológicos, se replica esta división cuatripartita. Sí, ya les expliqué bien, me remito, se me acaba el tiempo, le saqué 4 minutos a mi colega, lean de el Tahuán, no me sale el nombre, que se los dije con bastante precisión. Les repito los 4 sectores donde estaba dividido el Imperio Inca. Bueno, buenas tardes a todos. Le cedo acá a mi compañero, el doctor Soler. Gracias, Horacio, gracias. Buena clase, buena clase. Nos hablamos. Doctor Rosales, Dale. adelante. ¿Me escuchan bien, chicos? A ver si cabecean alguno. Si me están escuchando. Bien. Bueno, me llamo Alejandro Rosales. Para los que no habían estado presentes en alguna de mis clases, antes de empezar a desarrollar el tema, que yo tengo que hablar del tema 5.3 de la unidad 5. Veo que estamos ya terminando con lo que es la historia del derecho. La semana que viene ya comenzamos con lo que es la parte de la historia constitucional argentina. Antes que nada, remarcar, como bien decía acá mi colega, no dejen de leer, entren al aula virtual y fíjense el material. Para cada unidad hay material. Léanlo porque siempre se pregunta en el examen. Si bien acá el doctor Vidal ya dijo que lo que voy a dar yo es pregunta de examen, y también sí es cierto, lo voy a ratificar, generalmente se pregunta, así que presten atención. Está, por supuesto, también el aula virtual del tema. Incluso, no sé si está el link, porque el tema que vamos a desarrollar hoy, que es la controversia de Valladolid, hay en YouTube, se la puede ver. Al que le guste la historia, el que quiera ver cómo fue las discusiones, está muy bien hecha la película. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Estamos en los primeros años de descubrimiento y conquista, así que estamos aproximadamente en el año 1500, y el gran problema, la gran discusión que había, sobre todo en España, era respecto de los pueblos originarios, en ese momento llamados indios. ¿Qué origen tenían? ¿Qué naturaleza tenían? ¿Qué capacidades tenían? Y enlazado con esta cuestión, con esa discusión, era cuál es el método de dominación aplicable al caso. Les cuento que en esos tiempos, cuando se descubre América, también lo aclaro porque siempre vamos a hablar de los indios, que es un término muy feo actualmente, pero bueno, en esos tiempos se hablaba de indios porque Colón estaba convencido que había llegado a las Indias orientales. Indias se le llamaba antiguamente a la región de Asia. Fue un término que impuso Marco Polo cuando empezó a comerciar con Asia. Él le llamaba las Indias, y de ahí quedó el término Indias. Por eso que después los habitantes se los llama indios.
o más cariñosamente podemos decir que también se les denominaba amerindios. La discusión, ¿cuál fue, chicos? ¿Qué eran esos seres? ¿Qué eran estos indios que encontró Colón cuando los lleva a España? ¿Eran seres humanos? ¿Tenían alma? ¿Eran bárbaros? ¿Eran capaces o eran incapaces? ¿Cómo había que tratarlos? ¿Como adultos? ¿Como menores? Aunque pasaron 500 años, es realmente llamativo, pero bueno, eso fue lo que se discutió en esta etapa que vamos a desarrollar ahora. La gran discusión inicial se desarrolló aproximadamente en el año 1510, donde un grupo de misioneros que estaban en la isla de La Española. La Española es la primera que descubre Colón, es lo que hoy es territorio de Haití y República Dominicana, que hacen una denuncia respecto de las vejaciones, humillaciones, maltratos que eran sometidos los indios. Esta denuncia fue receptada en España y comienzan las discusiones que les decía recién. ¿Cómo había que tratar a estas personas? Estas discusiones que se inician acá en 1510 van a finalizar en 1551, cuando terminan los debates de lo que es llamada la controversia de Valladolid. Acá van a entrar en juego, en esta discusión en Valladolid, dos personalidades muy importantes de la época. Uno, Juan Ginés de Sepúlveda, que estaba, por supuesto, a favor de la dominación del indio, defendía lo que era la dominación española, la conquista española, y por otro lado estaba Sepúlveda. Sepúlveda, que por el contrario era quien defendía la causa indígena, era quien daba las herramientas. Perdón, yo dije Sepúlveda recién. Chicos, ¿me corrigen, Sí, por favor? profesor, sí, dijo así. Era de las casas, ¿no? De las casas, exacto, discúlpeme, me parecía que me había equivocado. De las casas es quien va a defender la posición indígena, basado fundamentalmente en los pensamientos de Francisco Vitoria, que ya vamos a ver que acá en el programa está, de Vitoria, cuando sienta las bases del derecho internacional de gentes. Pero él fue también uno de los primeros en defensa de los derechos de los indios. ¿Qué decía Sepúlveda básicamente para justificar la dominación de los indios? En primer lugar decía, dice llanamente que eran bárbaros o semi-hombres. Entonces, que por naturaleza, ya eran, por esa condición, eran esclavos. El otro punto que me remarcaba Sepúlveda era que decía que como violaban la ley natural con sus costumbres y su cultura, ¿qué hacían los indios? Lo que hicieron casi todos los pueblos en todo el mundo. Tenían costumbres, por supuesto, mal vistas en la actualidad. En esos tiempos era lo común. Tenían varios dioses y los idolatraban. Hacían sacrificios humanos a favor de los dioses. Practicaban la antropofagia, o sea, comían a sus víctimas. Esto, según Sepúlveda, daba pie o autorizaba a la corona española a iniciar una guerra de exterminio. También decía Sepúlveda que con esta manera de conquista, de actuar en América, en las Indias, se iba a facilitar la evangelización de los indios. Por eso argumentaba que estaba a favor de la conquista. Y por último, fue uno de los temas más difíciles de defender, era que de esta manera, con la conquista española, se iban a salvar muchos inocentes que estaban siendo sacrificados. Porque, claro, realmente eran enorme la cantidad de sacrificios. Tengan presente que aproximadamente se estima que, por ejemplo, un pueblo azteca sacrificaba unas 2.000 personas por mes. Cada 30 días hacía 2.000 sacrificios. Entonces, por eso decía Sepúlveda que se iba a evitar que mueran inocentes. ¿Quién recoge el guante? ¿Quién se pone en contra de esta postura? Bartolomé de las Casas.
Bartolomé de las Casas era un dominico, un fraile, que enterado de la postura de Sepúlveda y por supuesto el interés que tenía con ello, que era autorizar a la corona española a directamente arrasar a los pueblos originarios, pide al rey, a Carlos V, una audiencia. Es más, pide que se suspendan las conquistas hasta que se resuelva el estándar jurídico que tenían los seres que habitaban las Indias. Ante esta situación, Carlos V no tuvo más remedio que acceder al pedido de las Casas y convocó a las personalidades más importantes de la época a Valladolid, a la ciudad de Valladolid, en el mes de agosto del año 50, para debatir esta cuestión. Concurrieron 14 personas, teólogos, filósofos, juristas, obispos, frailes, que comenzaron a debatir respecto de cuál era la naturaleza de los indios y cuáles eran los métodos de conquista más correctos. Para rebatir lo que decía Sepúlveda, de las Casas dice en primer lugar que los indios no eran esa condición de bárbaros que tenían en ese momento, era una condición que no era fija e inmutable, era una categoría indeterminada y era móvil en el tiempo, porque que sean bárbaros en ese momento, en ese año 1500, 1550, no significaba que luego con una capacitación, una cultura, un aprendizaje, pudieran superar esa situación de bárbaros. Entonces, no daba lugar, esta situación que él decía era momentánea, para dar lugar a ser sometidos y dominados. El tema, como les dije antes, más discutible era respecto de la condición en la que había tantos sacrificios. Había tantos sacrificios, ¿cómo se rebatía eso? Si era un hecho concreto, se sabía, estaba visto por todos. ¿Cómo hacía para defender de las Casas esta situación? Acá, a pesar de que era clérigo, vemos que este hombre tenía realmente uñas de abogado, porque realmente los argumentos que utiliza para contrarrestar los de Sepúlveda realmente son muy plausibles realmente. En primer lugar, dice él que los sacrificios y la antropofagia no era algo que estaba extendido en todas las Indias, que eran determinados grupos indígenas que la practicaban, sobre todo los aztecas. Entonces, que no era justificable este hecho para esclavizar y conquistar a toda América. Es cierto, reconoce de las Casas que el número era importante en esos pueblos, pero bueno, también decía él que muchos más muertos iba a haber en el caso de una conquista sangrienta. Respecto de la antropofagia, también dice que de las Casas, que estaba extendida, muy poco extendida en América, pero que no era un hecho que no hubiese ocurrido en Europa. En muchos países, en muchas culturas, sobre todo los griegos y los latinos, practicaron en la antigüedad la antropofagia. Estaba registrado y no habían sido esclavizados, no habían sido conquistados. Entonces era uno de los argumentos que utilizaba. También decía de las Casas, acá vemos la habilidad que tiene para defender, ¿no? Él decía que sacrificaban seres humanos a sus dioses. Entonces, ¿qué decía? Decía que eso, más que verlo como algo negativo, tenían que verlo como algo positivo, porque era una prueba concreta de la religiosidad de esos pueblos. Decía de las Casas que los pueblos que inmolaban a sus propios seres, a seres humanos, era una manifestación de adoración divina por excelencia. Era lo más alto que podían otorgarle a los dioses. Entonces que por eso no tenían que ser sancionados y no tenían que ser conquistados. Por supuesto, vamos a decir que esta junta que se reunió en Valladolid
que estuvieron reunidos varios meses, finalizó en el año 1551, no es que tuvo una sentencia o una resolución. Quizá pasa la historia, lo más importante por lo que pasa la historia es porque a partir de estos debates comenzaron a incluirse en distintos temas, en distintos ámbitos, la discusión, la doctrina de los derechos humanos y, por ejemplo, la discusión sobre la libertad de cultos. Respecto justamente a esta última posición que les contaba de las casas. Si para ellos, dentro de su cultura, dentro de su religión, hacer un sacrificio para sus dioses era su costumbre, no tenía que ser mal visto dentro de la visión del derecho a la libertad de cultos. ¿Me van siguiendo hasta ahí más o menos? Les nombré anteriormente a uno de los principales ideólogos de los derechos humanos y uno de los principales defensores de los derechos indígenas, Francisco de Vitoria. Pero acá en el programa no habla tanto de ese tema, sino habla de Vitoria como quien crea las bases del derecho internacional de gentes, de los derechos humanos. Vitoria era un fraile dominico, especialista catedrático en filosofía y teología en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, chicos, era para estos años, aproximadamente 1500, no la principal, pero entre las 2 y 3 primeras universidades del mundo junto con la de Bolonia. ¿Qué propone de Vitoria? De Vitoria, ante estas discusiones respecto de los derechos de los pueblos conquistados, la calidad, cuál era su capacidad, la discusión sobre este dominio que pretendían los españoles, entiende que tiene que haber un conjunto de normas comunes para toda la humanidad, pero no en beneficio de los estados, sino en beneficio de los seres humanos. Un conjunto de normas en interés jurídico de la humanidad. Esto es lo que plantea Francisco de Vitoria. Y va más allá, porque ¿cuál era el problema en ese momento? Que no había un poder legislativo internacional, no había un ente, como hoy ocurre con las Naciones Unidas, por ejemplo, que podía sancionar una legislación. Entonces, de Vitoria, en esos tiempos, ya se imagina la creación de una sociedad internacional que dicte normas del derecho internacional que sean protectoras de los derechos humanos, de los derechos de las gentes. Y interpreta de Vitoria que esas normas van a ser de aplicación inmediata y obligatoria para todos los miembros que la componen. Pone el ejemplo de Vitoria, dice que si, por ejemplo, esta sociedad, estos representantes de la sociedad unidos, determinaran que, por ejemplo, el mar fuese común a todos los pueblos, eso sería obligatorio para todos los pueblos de la humanidad que estuviesen formando parte de la sociedad. Como también les dije, de Vitoria no solamente es importante en la historia por los derechos humanos, el rango internacional, la defensa de los derechos humanos, sino también en defensa de la causa indigenista. Hizo un libro que se llamaba Sobre los indios, en los que plantea qué eran los indios, qué situación jurídica tenían. Para él, para de Vitoria, los indios no eran seres inferiores y poseían los mismos derechos que cualquier ser humano. Y que las tierras que eran tomadas por los españoles en el momento de la conquista y eran colonizadas, pertenecían a los indios, no tenían que ser de pertenencia de los españoles. La comunidad, sobre todo las monarquías, estaban de acuerdo en lo que hacía tanto por su lado España, por otro lado Portugal, pero esta corriente que se va a oponer, que fue defendida por, como les digo, por Vitoria, luego seguida por De las Casas, decía que los indios tenían sus propias leyes y sus costumbres.
acá hay un tema muy importante, entiendo yo, ¿no? Él decía, por desconocer la doctrina cristiana, iban a ser esclavizados, iban a ser desposeídos de sus territorios. Los indios no conocían la doctrina cristiana, tenían sus propias religiones, tenían sus propios dioses. Ese hecho, el no conocer la doctrina cristiana, no servía de pretexto para que sean invadidos, dominados y esclavizados. Por eso es muy importante la posición de este catedrático. Y bueno, como les dije antes, fue uno de los que dio las bases, que dio letra de las casas para defender la postura indigenista. Para ir finalizando, chicos, el último puntito acá del punto 5.3 es referido a las leyes de Indias, que está muy vinculado con lo que venía hablando recién. Cuando se descubre América, y en los primeros años, la corona española intentó aplicar la misma ley que había en España en toda América. Muy rápidamente, con el transcurso del tiempo, en los primeros años, se dieron cuenta que las realidades eran tan diferentes, culturalmente, económicamente, raciales, geográficas, había tantas diferencias que era impracticable el derecho español en la tierra americana. Esta realidad fue reconocida por la monarquía y entonces comenzó a sancionar normas específicas para las Indias, que posteriormente fueron llamadas Indias occidentales en oposición a las orientales, que era Asia. Se crearon instituciones que fueron las que se ocupaban, tenían cuerpos legislativos y sancionaban normas para ser aplicadas en América, lo que fue la creación del derecho indiano. Estas instituciones fueron el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, dos instituciones con sede en España, que tenían amplísimas facultades, estas dos instituciones, no solamente legislativas, tenían amplísimas facultades. Con el tiempo, el Consejo de Indias fue quien más se especializó en la parte legislativa. La Casa de Contratación era más administrativa y judicial. También con el tiempo, advirtiendo que tampoco con el tiempo lo que se demoraban en sancionar las leyes y que sean de aplicación en América, se autorizó a las autoridades a sancionar normas también de aplicación inmediata en América. Estas normas, que fuera conocido como derecho indiano criollo, luego se hacía conocer en España y tenían generalmente confirmación real y pasaban a ser también parte del derecho indiano aplicable a estas tierras. Vinculado a este punto y por qué está acá las leyes de Indias, porque lo que nos importa acá en este punto, entiendo yo, que es el tema de la defensa de los derechos de los indios. Entonces vamos a ver cómo se preocuparon algunas autoridades en la defensa de los derechos de los indios. La primera, y quizá la más importante, fue justamente la reina Isabel la Católica, que ya en el año 1500, y al tener conocimiento de lo que ocurría en América, lo que ocurría en América, chicos, era muy cruel, muy cruel. He leído artículos, he leído libros realmente muy crueles. No sé, por ejemplo, el propio Colón, lo dice Galeano en las Venas Abiertas de América Latina, que dice que en uno de los primeros viajes Colón vuelve con 500 indios que los venden como esclavos en España. Pero eso no era lo menor, y después la mayoría murió, porque por supuesto no se adaptó a las costumbres, a las enfermedades. Cuando llegaron acá, los primeros conquistadores venían de un lugar, España, que estaba la Inquisición, y llegan acá y ven pueblos con mujeres desnudas, y por supuesto hubo todo otro tipo de abusos. Pero ¿qué ocurría? La Iglesia Católica sancionaba
a los indios, o en este caso a las indias, y no a los españoles. Por ejemplo, los españoles era común en esa época tener 4, 5, 8 mujeres. De tener una sola con suerte en España, entonces acá hacían un abuso enorme, y la sanción ¿cuál era? En muchos casos, la hoguera para todas las mujeres. Eran muy crueles, una época muy difícil. Entonces, volviendo al tema, Isabel Católica fue una de las primeras que sancionó, decretó, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud, reconoció la propiedad de la tierra a favor de los indios. Yo me estoy, no sé si está por ahí Norberto Soler, ya me estoy acercando al final. Dame 2 minutitos más, Norberto, por favor. Así cierro el tema. Las primeras leyes importantes en favor de los indios fueron las llamadas leyes de Burgos, en 1512, a partir de una denuncia de unos frailes, en donde se establecieron, no era un código muy importante, estas leyes eran solamente 35 artículos, en lo que se establece que los indios eran seres libres, eran propietarios de sus tierras, que debían ser instruidos, debían ser evangelizados, y que debían trabajar en su provecho y en el provecho de la corona. Este hecho fue aprovechado por muchos españoles, obligando a los indios a trabajar a su favor. Se creó una institución que se llamaba la encomienda. Bien, por esta institución se tomaba a los indios y se los hacía trabajar a favor de los españoles. El argumento de los españoles, ¿cuál era? Que decían que se los estaba evangelizando y con eso se los estaba salvando, que se les enseñaba el idioma español. Y lo que sí es cierto que los defendían de otros ataques de otras tribus. Con el tiempo la encomienda se prohibió y solamente se estableció que iba a ser encomendado el indio que no tuviese bienes para defenderse. También en la legislación se defendió al indio cuando se estableció que cada grupo de conquista debía tener un religioso para así evitar los abusos de las armas, porque en los primeros tiempos al primer contacto y a la menor oposición hacían uso y abuso de las armas de fuego. A pesar de estas leyes, la mayoría eran incumplidas, chicos. Lo que pasó en América fue un genocidio, reconocido casi unánimemente. La población en América de los pueblos originarios, según muchos autores, se redujo en un 80%. En el Caribe hoy día, los descendientes de los primeros habitantes casi no existen. En el Caribe, por ejemplo, casi todos los descendientes que hay son o de europeos o de africanos, pero no de los pueblos originarios que murieron, no solamente por la brutalidad española, sino también por las pestes, que realmente las enfermedades que tenían de España, y acá no había ningún medio para contrarrestarlas. Ya estoy en hora, quisiera ver si hay alguna pregunta. Realmente a mí me gustaría que, si alguien tiene algo o que quisiera que amplíe, me gustaría que fuese en algo verbal para hacerlo más rápido. Tema de examen. Si les preocupa el examen, me parece bien que estén preocupados por el examen. Esto queda acá, que no se sepa, queda entre nosotros. Se ha preguntado en los últimos exámenes, generalmente, sobre la polémica de Valladolid, de Sepúlveda de las Casas. Entonces, por supuesto, se los remarco, está en el aula virtual, léanlo, yo lo sinteticé, más o menos de qué se trata. A ver. Profe. Yo no veo ninguna otra pregunta respecto de mis temas. Acá me dicen, no fue tan difícil aceptar el tema de la encomienda. No sé bien a qué se refieren. La encomienda, chicos, fue
sistema de explotación justamente para evitar la ley, para evitar la prohibición de la esclavitud, porque se sometía a los indios de una manera como esclavos, aprovechando y argumentando que los estaban, entre comillas, ayudando, enseñándole el idioma. De esa manera se los sometía a la encomienda y se los explotaba. Y se Claro, aprovechó, por supuesto, con la encomienda también. Profe, Sí, ¿quién me habla? Carolina Toledo. Usted Hola. a lo último, ¿qué tal? ¿Usted se refiere Hola. específicamente, hola, ¿usted se refiere Sí. específicamente a los aztecas o a todas las tribus que existían cuando defendían Lo que hablé fue todo. de los aztecas, Lo ¿no? que hablo son generalidades. Ah, El bien, desarrollo bien. particular que lo desarrolló el doctor Vidal. Me referí Disculpe. a los aztecas, me refería puntualmente a los aztecas en cuanto a los sacrificios, porque eso está documentado, Bien, eso bien. se sabe. Por eso es que ese número, que se estimativamente 2.000 por mes. Aproximadamente, sí, más de 20.000 muertes al año. Bien, Bueno, profe, si no disculpe. tienen Está alguna bien. otra... No, está bien, por supuesto, chicos. Para eso estamos, para contestar las respuestas y para poder ampliar si es posible. Sí. Doctor, buenas tardes. No, lo que yo quería Hola. justamente en el mensaje que usted leyó del chat es decir que, bueno, que en el caso particular del Imperio Inca, también existía esa forma de tributo al Tahuantinsuyo de cada una de las partes del imperio que tenían que tributar con trabajo hacia el Estado. Entonces, como que en cierta medida, en el Imperio Inca, el tema de tributar a través de el trabajo era algo que ya venía trabajándose desde hace muchísimos años de esa manera en la cultura andina. En el caso de Andinoamérica, en otros casos es diferente. Eso era, pero lo redacté mal. Está claro, es correcto lo que decís. Cada cultura, cada pueblo de estos latinoamericanos tenían distintas instituciones también de acuerdo al conquistador. Por ejemplo, en los incas estaba la mita, que era también una manera de explotación. Pero yo no quiero puntualizar porque si no nos vamos en el tiempo, le estoy sacando mucho tiempo a mi colega Soler, que le veo la cara de enojado y no quiero que me rete. Bueno, chicos, yo los despido y será hasta a la próxima clase. Gracias por la atención. Gracias, profe. Hola, ¿sí? ¿Pueden escucharme? ¿Bien? Muy bien, Hola. doctor. Sí, perfecto, bueno, Sí. gracias. Bueno, no, para nada, no estoy enojado, estaba serio atendiendo la charla, la exposición del doctor Rosales y también la exposición del doctor Vidal, de mis dos colegas. Ahora, para finalizar, digamos, la unidad 5, estamos con el último punto de la unidad 5, que sería, ya les digo, la organización político-institucional del territorio colonial. Nosotros, en 1492, Colón descubre estas tierras, fundamentalmente la ancla la primera vez en tierras de República Dominicana y Haití. No se olviden que es una isla que está dividida hoy en día por dos países. La mitad de la isla es Haití, con un idioma francés, y la otra mitad es República Dominicana con un idioma español. Son ciertas excentricidades de lo que tuvo también parte que ver la colonización de nuestro continente. Cuando Colón descubre América en el siglo XV, finales del siglo XV, hablamos 1492, nosotros podemos decir que Isabel la Católica, que se casa con Fernando de Aragón y que hacen una fusión de dos coronas, Aragón y Castilla, Castilla que también anexaba los reinos de León, los reinos de Navarra, de Galicia, y Fernando, que anexa, además de Aragón, tenía el condado de Barcelona, como también las Baleares, Valencia,
y otros territorios, prácticamente inician en España ese proceso de unificación. Y en ese proceso de unificación finalizan la obra que siglos atrás también tuvieron otros reyes de luchar contra los moros. Finalizan con la batalla que se da en Granada y que derrotan al último rey moro del califato de Granada, el rey Boabdil, en el cual ya España estaba liberada de los moros. Por lo tanto, comenzaron a ser empresas privadas y públicas. La empresa de Colón, el descubrimiento va a ser una empresa privada y pública. Pública porque va a estar avalada y va a estar habituallamiento y preparada y jurídicamente todo lo que tenía que ver con una empresa prácticamente de derecho público, pero también con una especie de concesión que se le hacía a la persona que iba a ir a esos territorios, que se creían que eran las Indias orientales. En realidad va a ser un nuevo continente. Cuando se descubre América, en ese nuevo continente, los reyes prontamente van a surgir disputas por parte de la corona de Portugal. Y en esas disputas va a entrar a mediar el Papa con el Tratado de Tordesillas, que van a realizar las dos coronas, la corona española y la corona portuguesa. En 1494 se firma ese Tratado de Tordesillas, digamos, estableciendo los límites territoriales que le correspondían a esa nuevo continente que habían descubierto. Por lo tanto, en 1494 va a comenzar una cierta organización. Se dan cuenta que no están ante unas pocas islas que conforme Colón creía que había descubierto solo unas pocas islas, sino que descubrieron todo un continente. Y ese continente había que organizarlo de una manera administrativa, política, jurídica, social, lo cual no era fácil, porque tampoco estaban acostumbrados los españoles a organizar administrativamente semejante cantidad de territorio, que era inabordable, no podía ser totalmente abordado. Por lo tanto, había que crear instituciones. Es decir, supongamos nosotros en este momento que nos encontramos con el hallazgo de un territorio. Bueno, vamos a organizarlo, vamos a tratar de darle instituciones, vamos a tratar de darle funcionarios de alguna manera y tratar de ver cómo esa organización funciona. Por lo tanto, esa organización comenzó muy básicamente con el encargo a una persona de que siguiera conquistando territorios, siguiera conquistando los territorios para el Reino de España. Cuando Colón viene a América, no solamente tiene el título de almirante, sino también el título de virrey, que sería, en cierta manera, el primer virrey de América, Cristóbal Colón, sin una jurisdicción prácticamente establecida. Era una jurisdicción absolutamente inabarcable. El criterio que se le daba al virrey era que, digamos que era la autoridad superior fuera del rey en España. Por lo tanto, tenía unas atribuciones muy amplias. Pero, por lo tanto, se van a tener que crear instituciones también en España que se aboquen a la organización de todo lo que tenía que ver con este nuevo continente. Era todo nuevo, todo por realizarse. Y se comienza a realizar la primera institución que se organiza, o que el rey organiza, que estaba bajo su supervisión. Su supervisión era la Casa de Contratación, creada en 1503,
Fíjense que a poquitos años, prácticamente 9 o 10 años de el descubrimiento de América, se crea la Casa de Contratación. Este organismo, la Casa de Contratación, se relacionaba fundamentalmente, era prácticamente administrativo. Era una forma de delegación que hacía el rey y que determinaba, bueno, encárguense de los asuntos de América, de los asuntos nuevos, ustedes como Casa de Contratación. Y este encargue era que se tenían que hacer, digamos, todas las tramitaciones que tenían que ver con los embarques hacia América, los embarques que venían de América, con todo lo relacionado al tráfico económico, comercial, administrativo y político, se hacía cargo de esa forma de organizar el continente este organismo. Como verán, era un organismo que prontamente va a ver que hay falencias extremas. Nadie podía controlar absolutamente nada porque era un territorio vastísimo para controlar. Por lo tanto, surge una creación de distribución administrativa dentro de América. Y ahí surge, en el siglo XVI, la creación del virreinato de Nueva España, en México, y del virreinato del Perú, en América del Sur. Ahí estaba dividido y juntamente con la creación de capitanías. La capitanía de La Habana, la capitanía de Guatemala, la capitanía de Chile, eran territorios que estaban al gobierno de, por supuesto, que no estaba el virrey, sino que estaban territorios que eran más chicos que el virreinato y que estaban al gobierno de, de los jefes de esas capitanías. No nos olvidemos fundamentalmente que nunca Portugal dejó de ser una amenaza para España. Portugal desde siempre tuvo interés en el Río de la Plata, en avanzar territorialmente sobre el Río de la Plata. Básicamente le había tocado por el Tratado de Tordesillas y el de Alcazobas, le había tocado una porción muy pequeña de la punta de Brasil, esa pancita que sale de Brasil, que sería Fortaleza, Pernambuco, toda esa zona de Brasil, esa pequeña zona le correspondía a la corona portuguesa y el resto le correspondía a la corona española. Por lo dicho, también en el sur de Brasil era español. Lo que hoy conocemos como Florianópolis, que es la isla de Santa Catalina, ahora es la isla de Santa Catarina, en nombre portugués. Florianópolis fue un enclave español. Fíjense cómo fue tomando territorio Portugal y avanzando hacia el sur. Quería avanzar tanto hacia el sur que quería tomar todo Misiones y avanzar por la ruta del Paraná hasta llegar al Río de la Plata y conquistar más allá del Río de la Plata, es decir, meterse Brasil en nuestro territorio. No nos olvidemos que Brasil aún hoy tuvo emperador hasta el siglo entrado, el siglo XIX, tuvo también la esclavitud, fue abolida en 1888 en Brasil, la esclavitud, a 12 años antes de ingresar el siglo XX, con lo cual Brasil era un país dominado por el imperialismo, que era un imperialismo primero portugués y segundo brasilero. En 1650, el gobernador Lobo de Río de Janeiro envía una expedición al sur de Brasil,
hacia el estuario del Río de la Plata y conquista había un enclave que era Colonia, y conquista Colonia del Sacramento, lo que hoy es la ciudad de Colonia en Uruguay. La ciudad de Colonia en Uruguay es una ciudad que está prácticamente a muy pocas millas náuticas de Buenos Aires. Es el punto más cercano que tiene la República Oriental del Uruguay con Buenos Aires. Justamente ese enclave va a ser dominado por los portugueses. Precisamente, ¿por qué sucede? Porque también no nos olvidemos que el afán imperialista que tenían los ingleses también transitaban por las rutas australes, las rutas náuticas australes, como sucedió con las Islas Malvinas, que en 1833 van a ser usurpadas por los ingleses y va a ser destituido el gobernador Vernet, que fue designado por el brigadier Rosas. Si bien Rosas no tenía mucho interés por el mar, porque el gobernador era un notorio hacendado y tenía interés por los territorios, no por el mar. Ciertamente no le daba mucha importancia a los territorios prácticamente olvidados de Dios. No nos olvidemos en esa época lo que era la zona patagónica y lo que podría haber llegado a ser también las islas que había algún que otro enclave de factoría ballenera. Pero ahí me quiero detener en todos los peligros que había que asaban al Río de la Plata, al territorio argentino, que era territorio español, por parte de estas potencias extranjeras que querían rapiñar y apoderarse del territorio español. Por lo tanto, se ordena una expedición al mando del militar Ceballos, que va a ser el primer virrey que va a tener el virreinato del Río de la Plata en 1776. Ese es el motivo por el cual se crea el virreinato del Río de la Plata. Es decir, porque que había que echar, desplazar, sacar al enclave portugués de Colonia del Sacramento. Y ese es el objetivo que se cumple, y el virrey Ceballos cumple con esa premisa. Y se crea primero con el hombre y luego con la institución, porque luego al año siguiente se crea formalmente el virreinato del Río de la Plata. En el 1776 es el virrey de esta zona, pero no una determinación geográfica como la que va a tener al año siguiente. Y van a ser 33 virreyes los que van a gobernar este virreinato del Río de la Plata en 1776. No nos olvidemos también que se va a crear, para dividir un poco semejante vastedad de territorio, en Colombia el virreinato de Nueva Granada. Entonces, va a quedar conformado a partir del siglo XVI el virreinato de Nueva España en México y el virreinato del Perú. Y luego, en el siglo XVIII, va a quedar conformado el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Nueva Granada en Colombia, que iba a ser la Gran Colombia. O sea, Colombia y Ecuador eran una sola región, que abarcaba obviamente también el virreinato de Nueva Granada mucho más. Pero no me quiero extender en más de todo esto, sino porque quiero continuar con las otras instituciones. Además de la Casa de Contratación, se crea el Consejo de Indias. El Consejo de Indias va a sustituir de a poco a esa Casa de Contratación y va a ser obviamente mucho más organizativo y mucho más administrativo que la primera Casa de Contratación. El Consejo de Indias va a ser creado
en 1524, va a ser creado el Consejo en la localidad española de Sevilla. Como autoridades en España, esas. Como autoridades en América era el virrey, que era la máxima autoridad en el virreinato, pero también tenía otros organismos, no solamente el virrey, que también era encabezaba o presidía, perdón mi torpeza, presidía la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? La Real Audiencia era como las cámaras de apelación judiciales actuales. Había una Real Audiencia en principio en Asunción. Luego se va a crear una Real Audiencia en Buenos Aires. Bueno, la presidía la Real Audiencia, pero obviamente no suministraba el derecho, sino que era en carácter de presidente. Esa era la Real Audiencia, lo que se va a crear. Luego va a ser creado, vamos a tener los adelantados. El adelantado es una figura que fue creada para combatir a los moros en España y que precisamente, como su nombre lo indica, adelantaban terreno a favor del rey. Entonces, cuando el rey quería organizar una empresa de búsqueda de territorios o de organización, le daba a una persona que era prácticamente una empresa privada y pública, como estábamos diciendo como Colón, pero le daba el título de adelantado. En ese carácter también fundaron la ciudad de Buenos Aires los adelantados Juan de Garay y Pedro de Mendoza. El adelantado era también una figura que se utilizaba para, estamos hablando, me refiero al adelantado en los siglos XVI, XV, XVI. Después el adelantado, cuando la dinastía de los Borbones organiza administrativamente América, ya va a dejar esas figuras de los adelantados y va a, obviamente, estructurar toda una organización burocrática con a la cabeza de un virrey, luego la Real Audiencia, luego los cabildos o los ayuntamientos, que quiere significar ambos lo mismo. Significa el cabildo reunirse en varios grupos de vecinos y el ayuntamiento también ayuntarse, juntarse como agrupamiento de vecinos. En algunos países de América Latina o en algunas zonas de América Latina se dice ayuntamiento, lo que es lo que hoy nosotros decimos el municipio. ¿Qué será el cabildo? El cabildo tenía funcionarios estables y también había cabildos cerrados y abiertos. El cabildo cerrado era precisamente con los miembros del cabildo, que muchas veces conforme las ciudades podían ser 6, 12 o 24 miembros del cabildo. ¿Quién lo presidía? El alcalde de primer voto, el cabildo estaba presidido por el alcalde mayor y después el alcalde de primer voto y segundo voto. El alcalde de primer voto y segundo voto eran los jueces de primera instancia. Uno se encargaba de los temas civiles y comerciales y el otro, el de segundo voto, se encargaba en ausencia del alcalde de primer voto en reemplazarlo y también en cuestiones vecinales que tenía injerencia el alcalde de segundo voto. Todo lo que debía ser apelado por lo resuelto por el alcalde de primer voto se apelaba a la Real Audiencia. También había corregidores, es decir, otro tipo de empleados que eran lo mismo que los alcaldes de primer voto y que integraban el cabildo. En cuanto, ya les digo, en cuanto a los miembros del cabildo, no me quiero olvidar, estaba en cuanto a los corregidores, estaba el alcalde de hermandad, que tenía funciones
prácticamente era como un comisario el alcalde de Hermandad. El fiel ejecutor era como un ejecutor de los tributos. No se olviden que el cabildo recibía tributos para mantenerse. ¿Cómo se mantiene hoy la municipalidad? Con el ABL, alumbrado, barrido, limpieza, o con la tasa de seguridad e higiene, o con diferentes tributos que hacen que pueda sostenerse el municipio. De la misma manera, y en igual sentido, el cabildo cobraba impuestos de pesas y medidas, impuestos por la alhóndiga. La alhóndiga era un depósito donde se guardaban los depósitos de trigo, de harina, para el adecuado abastecimiento de la ciudad, fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando del Cabildo de Buenos Aires, pero también no nos debemos de olvidar del Cabildo de Luján, el Cabildo de Córdoba, el Cabildo de Salta y otros tantos cabildos que fueron prácticamente diseminados por lo que en ese momento conformaba el Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué países lo conformaban? Lo conformaban Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, parte de Perú y Uruguay. Era una conformación muy amplia la que tenía la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. Estaban también el procurador de la ciudad, que en los actos oficiales representaba al rey ante su ausencia. Es decir, que había varios funcionarios que se encargaban de diferentes tareas y que recomiendo la lectura de nuestros compañeros que revisaron este bosquejo, Masitelo, este bosquejo, Masitelo y García, que es la organización político-institucional del territorio colonial. ¿Qué otras instituciones van a ir surgiendo además del cabildo? Me había olvidado decirles que el cabildo abierto era el cabildo cuando había situaciones de extrema gravedad. En esas situaciones de extrema gravedad, el cabildo se abría, por un sentido de decir, a la comunidad. ¿Qué comunidad la integraba en el cabildo abierto? La gente que tenía casa honesta. La gente que tenía casa honesta era aquella persona que pagaba los tributos y que tenía propiedades y que tenía una especie, una familia, era lo que se denominaba en Roma un bonus pater familia, es decir, el buen padre de familia. Esa persona, comerciante, español, profesional, iba a integrar el cabildo abierto. Se integraron en el Virreinato del Río de la Plata no más de 4 cabildos abiertos. Uno de los más importantes por decir está el de 1806, cuando después de la invasión británica a Buenos Aires, la primera invasión inglesa, se organiza el cabildo abierto y decide realizar, en 1806, decide realizar milicias populares para armar la ciudad porque tenía muy pocos soldados de condición militar. Esa es la primera, y nombrar a Santiago de Liniers comandante militar. En 1807 se viene la segunda invasión inglesa y también se reúne este cabildo abierto y designa, confirma como comandante militar y lo designa, destituye a Sobremonte, que era el virrey español, y nombra a Santiago de Liniers virrey del Virreinato del Río de la Plata. Y finalmente el cabildo abierto del 22 de mayo, que va a dar lugar a la famosa Semana de Mayo con, digamos, el primer grito patrio de libertad de estas tierras, el famoso cabildo abierto del 22 de mayo, donde se propone, ¿qué se propone en el cabildo abierto?
formar una junta militar político-militar, que era la primera Junta de Mayo. Finalmente lo trae de la mano del progreso y de la mano del olvido. El olvido de estas tierras que la gente va reclamando en 1778, que el virrey dicte el reglamento de libres aranceles o de aranceles y de libertad comercial, para que el virreinato del Río de la Plata no quedara tan rezagado y pudiera comerciar con España y con otros países que integraban el virreinato del Río de la Plata y otros virreinatos, con otros puertos como La Habana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a esta apertura del comercio y de los buques y de la llegada de los buques, va a llegar la creación de la aduana. Y también a la creación de la aduana va a llegar la creación del consulado, que va a ser una de las últimas creaciones, que va a durar hasta 1862, el consulado de Buenos Aires, que se encargaba de las cuestiones de tráfico mercantil, de ingreso de barcos, de ingreso de mercaderías, de recaudación de impuestos, y tenía dos funciones el consulado en Buenos Aires. Tenía la función de jurídica, porque resolvía conflictos entre comerciantes. El gran detalle es que en esos juicios entre comerciantes que laudaban en el consulado no podían actuar los abogados. Se ve que a lo mejor hablaríamos demasiado, quizás, y entonces no querían querían más bien que se solucionara como unas especies de amigables componedores. Y después tenía una función consultiva, es decir, se reunía el consulado cada 15 días para estudiar las mejoras con respecto a la tarea de la economía, de la marcha de la economía, la marcha del tráfico de mercaderías, de buques, y también todo lo que tenía que ver con la marcha de toda la economía en general. Bueno, fundamentalmente este es un pantallazo de las instituciones, tanto en España como en América. Y ya me he pasado algunos minutitos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerme, se la puedo contestar ahora, si quieren. No sé, si quiere alguno, si se fueron, se durmieron, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta aquí llegamos, y la próxima clase tendremos, junto con el doctor Vidal y el doctor Rosales, que expusieron antes de mí, tendremos la bolilla, el bloque 6, que ya comenzamos con el derecho constitucional. Así que bueno, de más está decirle que vayan estudiando, no se vayan atrasando, no descuiden esta materia, digan, bueno, no es historia, total, ya la sabemos y punto, porque tiene mucho por ver. No es difícil, pero es extensa. Y cuando hay algo muy extenso, se nos puede tornar un poco inmanejable si nos abordamos prácticamente. Bien, no sé si quería alguna compañera hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos veremos en el próximo, la próxima semana. Gracias, Norberto. Gracias, Horacio. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Perdón que algunas veces vamos como un tren sin poder parar y vamos todo rapidísimo, pero es muy difícil compactar. Bueno.
¿Quién es? Señor. ¿Qué es eso? Me gusta, ¿eh? Bueno, la semana que viene, vas a escuchar un movimiento, sí, sí. Sí, pero voy a aprovechar. Bueno, Bien.